En esta clase vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con el asunto del transporte en carreteras, ¿sí? Bueno, el transporte en carreteras es el más habitual y es el principal medio de transporte que mueve una gran cantidad de gente y mercancías. Es el más popular, ¿sí? Y el más accesible que tenemos. Una ventaja que se tiene aquí en América Latina, a diferencia de otras regiones, es de que hay varios países interconectados por medios de carreteras, ¿sí? A estas carreteras se los llama corredores, que permiten una ruta única y totalmente destinada al tránsito de mercancías y de pasajeros a través de los diferentes países. Por ejemplo, Bolivia se encuentra al centro y necesariamente es una ruta estratégica para el comercio entre algunos países, como por decir algo, Brasil y Perú, ¿sí? Paraguay, Perú y cosas así, ¿no? Entonces, a estos corredores son una fuente importante de transporte y también de mercado. Así que vamos a ver un poco acerca de los corredores internacionales, ¿no? Ya a partir del año 1930 se han empezado a mejorar los sistemas de transporte por carretera aquí en Sudamérica. Y claro, al principio, cuando empieza un camino, por lo general es de tierra, ¿sí? La primera etapa de mejoramiento, por lo general, se coloca ripio, ¿sí? Después viene otra etapa donde se coloca empedrado y finalmente se puede colocar pavimento rígido o asfalto. Entonces, esas son más o menos las etapas o los niveles en los que los caminos van mejorando. Hablemos acerca del pavimento, que podríamos decir que es la última tecnología que se aplica para el asunto del pavimento. La idea acerca del pavimento ha tenido lugar porque las personas necesitaban transportarse con mayor velocidad. No circula de la misma forma una movilidad en pavimento que en un camino de tierra o un empedrado o algo parecido. La ventaja del pavimento es de que mantiene su estabilidad, no ofrece obstáculos y los vehículos tienen la capacidad de imprimir altas velocidades de una forma segura. No ocurre así en un empedrado o un camino de tierra, donde pueden haber imperfecciones u otro tipo de cosas que podrían poner en riesgo la estabilidad de los vehículos que se transportan por estas vías. Así que es importante hablar acerca de lo que es el pavimento, ¿sí? Bien, vamos a ver las diferentes capas que componen un pavimento, ¿sí? No es que solamente se lo hace directamente sobre el suelo, sino que este tiene una estructura. Fíjense, la primera capa, la capa de abajo, esta se llama subrasante, ¿ya? La subrasante. Por lo general, la subrasante es el terreno natural, ¿sí? Pero a veces el terreno natural resulta ser tan malo que hace falta cambiarlo. Quizás ustedes han visto en algún lugar que cuando se construye un camino, la maquinaria primero hace una gran excavación, ¿no? Empieza a sacar mucho material y
y cavan hasta adentro, por lo menos 60 centímetros a 80 centímetros del nivel original. Y el objetivo de hacer todo esto es incorporar todas estas capas. Cuando se incorporan estas capas en este orden y de forma correcta, esto sirve para poder evitar de que los caminos puedan sufrir asentamientos. ¿Qué es lo que pasa en un camino de tierra cuando frecuentemente circulan vehículos de alto tonelaje? ¿Qué han notado qué es lo que sucede ahí? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasa con los caminos cuando circulan vehículos de alto tonelaje, con los caminos de tierra? De mi parte sería que van más lentos y a veces causan daños al móvil, ingeniero. Ujú. De mi parte sería que va haciendo, va asentando, se va hundiendo la tierra. Bien. Forma una especie de calaminas, ¿sí? Cosas así. Y eso hace que los vehículos empiecen el traqueteo, ¿no? Porque, como decía su compañero, algunas partes se empiezan a sentar más que otras. Y eso crea desniveles e imperfecciones en los caminos. Entonces, el hecho de que nosotros coloquemos estas capas hace de que la estructura o el paquete estructural que forma parte del camino sea bastante rígida e indeformable. Que las cargas que transmiten los vehículos, aunque de alto tonelaje, se puedan distribuir por todas estas capas de tal forma de que a la subrasante apenas lleguen pequeñas cantidades de este esfuerzo. Y eso, claro, evitaría sobre todo las deformaciones. Así que este paquete estructural puede ser, tiene que ser colocado de una forma correcta. Entonces, primero estamos hablando de que la subrasante se refiere a la capa base, ¿ya? O sea, al terreno natural, ¿sí? Al terreno natural que es cavado. Y si no es bueno, pues se cambia, ¿no? Se pone otro, pero es la primera capa, ¿no? La subrasante. Porque a partir de la subrasante viene recién el paquete estructural. Por eso la subrasante no forma parte de esta medida que vemos acá. Bien. La subbase, que es la siguiente, ustedes notarán de que la subbase tiene un material más grueso, ¿sí? Es una capa que por lo menos tiene como unos 30 centímetros a 40 centímetros de espesor y está compuesto de material fino y material grueso. Entonces, un objetivo que tiene esta capa es impedir que el agua pueda subir por capilaridad. Por la tierra sube fácilmente el agua, pero como este material grueso granular tiene hartos espacios vacíos, entonces eso hace dificultoso a que el agua pueda subir por capilaridad. Luego viene la capa base, una capa de unos 30 centímetros igual, que tiene material un poco más fino. Entonces, este tiene el objetivo de absorber el impacto y las cargas y distribuirlas uniformemente sobre la capa subbase, donde directamente absorbe toda la energía y proporciona una energía muy débil ya a la capa subrasante y de esa forma no se producen los asentamientos, ¿sí? Bien, finalmente, después de la capa base, viene la capa base asfáltica.
¿sí? Si es que se va a hacer asfalto o se va a realizar pavimento rígido, entonces esta capa es importante, porque por ahí va a haber el contacto con los vehículos, en la capa de rodadura, ¿sí? Que es lo último, que es una capa bien delgadita de unos 5 centímetros o menos, y la capa base asfáltica es unos 5 centímetros por lo menos. Entonces, todo eso forma el paquete estructural, ¿sí? A eso lo llamamos el paquete estructural, y todo eso sirve para transmitir las cargas de los vehículos hacia el suelo. Entonces, con esa tecnología se han podido conseguir caminos estables. Lo peligroso es de que entre agua. Cuando el agua entra por la capa de rodadura al interior, empieza a lavar todos los pinos y lo arruina todo, produce asentamientos. Por eso es importante de que no existan baches. Ya tienen que taparse todos los baches para impedir de que el agua pueda entrar. Cuando el agua empieza a entrar y no se atiende ese asunto, pues la calle se destroza, ¿no? Con el tiempo, deja de ser útil. Así que el peor enemigo de las carreteras es el agua, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el paquete estructural y esa es la base donde pueden circular las movilidades mediante los caminos. Habíamos visto eso. Cuando la subrasante es de buena calidad, es muy bueno, es un suelo firme y resistente, a veces solo hace falta colocar una sola capa y después viene la capa asfáltica, ¿sí? Pero si la subrasante es de muy buena calidad, se coloca simplemente una capa base asfáltica y directamente la capa de rodadura. Aunque se sugiere hacer esto, pero no es lo práctico. Lo práctico es no correr riesgos y hacer un cambio de suelo y empezar a colocar las capas como corresponde. Ustedes en la materia de mecánica de suelos 1, cuando vean el capítulo de clasificación de los suelos por el método AASHTO, van a ver que el método AASHTO nos dice qué tipo de suelos o materiales son los mejores para poder hacer este tipo de capas. Entonces, con la clasificación de suelos se puede identificar los mejores materiales para hacer la capa de base, la capa subbase, subrasante y demás, ¿no? Entonces, eso van a ver ya en su momento en la materia de suelos. Bueno, aparte del pavimento flexible, está el pavimento rígido. A ver, ¿alguien que pueda explicar la diferencia entre un pavimento flexible y un pavimento rígido? A ver, ¿qué dirían ustedes? La diferencia entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. A ver, ¿qué dirían? La diferencia entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. El pavimento flexible está de alquitrán, ¿no? Cemento asfáltico. Mientras que el rígido, jóvenes, es de cemento, de concreto. Han debido notar esa diferencia, ¿no?
Por ejemplo, las carreteras como Camino a Quillacollo, Sacaba y demás, están en base a asfalto, ¿no? Alquitrán. Mientras que hay caminos, algunos barrios periféricos y zonas que tienen asfalto rígido, o sea, tienen concreto. Por ejemplo, la avenida Petrolera, gran parte es concreto, ¿sí? Y otras calles más son concreto, ¿no? En el caso de los pavimentos rígidos, el paquete estructural no es tan exigente. El pavimento flexible es fácil que se pueda deformar, mientras que el flexible, mientras que el rígido no. A ver, denme un momento. Entonces, esa es la principal diferencia entre el pavimento flexible y el rígido, ¿no? Y no es exigente el pavimento rígido porque el hormigón puede cubrir las imperfecciones de la capa subrasante o incluso de la base o la subbase. Hasta se puede hormigonear en una calle que es empedrada. Hasta se puede poner asfalto, ¿no? Así que cuando hablamos de pavimento rígido, primero se coloca sobre la subrasante, que es el terreno natural, una capa de concreto pobre y después viene el pavimento rígido. ¿Sí? Pero por lo general lo que se hace es vaciar todo pavimento directamente. A veces se puede utilizar el paquete estructural de capa base, capa subbase y pavimento rígido. Eso por lo general se realiza cuando se detecta de que la subrasante es de muy mala calidad. Entonces se tiene que hacer un cambio y ese cambio puede implicar sacar gran parte del material. Bien, ahora hablemos acerca de los corredores y de cómo está dividido nuestro país con respecto a los caminos. Ya habíamos dicho que los caminos son una parte importante para poder comunicar el país y cuando hay ese tipo de comunicación, entonces se genera movimiento económico. A ver, vamos a ver el Sistema Nacional de Carreteras. Ahí está. Entonces, eso que está en rojo intenso son caminos pavimentados. Hay algunos que están entre rojo y blanco o con puntitos. Esos son calles ripiadas. Y las que están con doble trazo son los caminos de tierra. Fíjense que esos que están en punteados son caminos en desarrollo, ¿ya? Pero la mayor parte de los caminos no son pavimentados. Algunos nomás son pavimentados, la ruta troncal que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, la ruta troncal, Oruro, después Oruro, Potosí, son calles pavimentadas o avenidas, pero el resto es ripiado o de tierra. Entonces, fíjense, Cochabamba tiene varias conexiones, mientras que lugares como el Beni, en esta parte de acá no hay ni un camino, ¿no?
pero no es que no viva gente aquí, sino vive harta gente. Baures, Guacaraje, Santana y otros lugares donde vive gente, pero no está comunicado. Y por eso el nivel de pobreza es grande, ¿no? En la parte de Pando, también se tiene algunos caminos que comunican algunos territorios, pero de tal forma no está totalmente comunicado. Pero en la parte occidental, pues se ve una gran comunicación, más que todo por el asunto del clima, mientras que Santa Cruz, Beni y Pando, por el asunto del clima y su topografía y demás, es muy difícil construir caminos, porque el agua es un problema, ¿no? Pero en estas partes secas y accidentadas resulta más fácil poder construir caminos y por lo tanto el progreso es mucho mayor, ¿no? Bien, vamos a ir más adelante. La red vial fundamental, esa es la que comunica varios departamentos. Tiene una longitud total de 12.255 kilómetros, ¿sí? Fíjense, algo característico de esta red fundamental es que no solamente comunica a los departamentos, sino que puede comunicar, como se fijan acá, internacionalmente. ¿Sí? Internacionalmente tiene salidas a otros países. ¿Sí? Tiene salidas a otros países y eso hace posible de que se pueda comunicar con el exterior. Esa es una particularidad de la red vial fundamental. Después están las redes departamentales, que son más largas, 14.224. Y bueno, integran los departamentos, se conectan con la red fundamental y tienen algunos colectores que comunican las zonas productivas a fin de que los productos y las materias primas puedan salir de estos lugares a lugares donde pueden ser industrializados y comercializados. Entonces, a eso le llamamos una red departamental, que puede ser asfalto, puede ser empedrado. Después están las redes municipales, que son un sistema de caminos que es propio de cada lugar, ¿sí? Por ejemplo, Cochabamba tiene sus propias redes municipales donde se comunican sus provincias que están en el Valle Alto, en el Valle Bajo y demás, ¿no? Se comunican esas provincias por una red municipal de caminos. Aquí hay una tabla que muestra el grado determinado hasta el 2004 en el estado que se encuentran estos caminos. Fíjense, el pavimentado apenas es un 20%. Y de 2004 hasta ahora han pasado como 20 años o más, ¿no? Sí, casi 20 años. Pero esto a lo mucho habrá subido un 40%. O sea que la red fundamental, que es la más importante, casi la mitad está sin pavimentar, ¿sí? Sin pavimentar. Miren acá, 4.000 kilómetros pavimentados, ripio 4.700 y tierra 3.000, o sea que una gran cantidad no está pavimentada. Y peor aún, las municipales y vecinales que son propios de un departamento, en su mayoría es tierra. ¿Sí? En su mayoría es tierra y pocos son los pavimentados.
Entonces, casi el 60% de los caminos que se tienen aquí en el país son de tierra. Algunos un 30% ripio y empedrado y apenas un 7%, pónganle unos 15% que son asfaltados. Entonces, el problema que se tiene de un camino asfaltado, bueno, que no está asfaltado, es la velocidad y los costes del transporte, ¿no? El transporte es más caro, más lento y por lo tanto el beneficio económico no es tanto como de un camino que se encuentra en estado terminado como asfalto. Bien. Aquí está el parque automotor. Hay varias opciones de transporte público: tractocamión, torpedo, unibús, moto, minibús, microbús, jeep, furgón y también de autos particulares. Y por lo general los autos oficiales son parecidos pero en pequeñas cantidades. Hablemos acerca de los corredores de transporte, ¿no? Estos corredores, como les había indicado, son caminos destinados a la conexión internacional con otros países y con el objetivo de poder garantizar un camino que rápidamente pueda ofrecer las ventajas del servicio de transporte. Un camino dedicado para este tipo de tráfico de camiones pesados, porque un transporte internacional no van a circular solo vehículos livianos, sino que por lo general va a circular el transporte pesado. Y ese transporte es el que transporta mercancías. Así que tienen que ser caminos adecuados para este propósito. Así que en el país hay por lo menos 3 corredores conocidos que son ampliamente utilizados, que comunican tanto Argentina, Chile, Perú y Brasil. ¿Sí? También existen corredores ferroviarios, que son líneas de trenes que también comunican internacionalmente a los departamentos con otro país. Y también hay los corredores hidroviarios, o sea que son por agua, ¿sí? Y vamos a ver algunos corredores viales. Bueno, el primer corredor conocido vial es el corredor este-oeste, ¿sí? Vamos a ver aquí en el dibujo, que comunica tanto las ciudades de Brasil con Perú, Brasil con Chile. ¿Sí? Entonces uno empieza en San Matías, un corredor, y puede ir a Desaguadero, a Tambo Quemada o a Pisiga. ¿Sí? Y viceversa, puede ir a San Matías y Puerto Suárez. Entonces, fíjense, estos corredores permiten comunicar 3 países: Bolivia, Perú, Chile y Brasil. Entonces, son rutas destinadas para el comercio, para el transporte de mercancías. Entonces, si Chile quiere recibir algo de Brasil, tiene la opción de ir por Bolivia o quizás por Argentina. Sí, pero para eso tendría que pasar por Paraguay y después Argentina y recién Chile. Entonces, es importante que estos corredores puedan ser identificados para ver cómo se pueden utilizar para el sistema de transporte y comercio, ¿no? Hay otro corredor que es el norte y sur, ya que son más pequeños. Vamos a ver aquí en el dibujo. El corredor norte y sur
comunica Paraguay con Bolivia. En realidad viene desde Trinidad, pasa por Santa Cruz, pasa por Camiri y se va directamente a Villazón. Es un hito con la frontera con Paraguay. Después hay otro que es por Yacuiba, ¿no? La frontera con Argentina. Entonces, son corredores conocidos que pueden comunicar estos países, ¿no? Bien. Aquí en las tablas que nos dan esta idea. Veamos el corredor oeste-norte. Fíjense, este corredor comunica Cobija, Guayaramerín, Baja, Trinidad y después en Puerto